¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Recuerdan que ayer el señor Ricardo Salinas Pliego reaccionó de una manera burlona, de una manera sarcástica, prepotente, como él acostumbra, a esta nota que le dimos a conocer de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había fallado a su favor para no pagar 600 millones, un poco más de 600 millones de pesos en materia de impuestos por parte de una de sus empresas. Hablamos particularmente de Total Play. Palabras más, palabras menos, dijo, ahí les dejo esta información. Cuando empiece la lloradera me avisan y lágrimas de Chairo, son deliciosas. Algo por el estilo dijo. Pues, ¿qué cree? Que comenzó la lloradera. Pero la lloradera comenzó por parte de Televisión Azteca, de sus conductores como Alejandro Villalbazo, de sus diferentes plataformas. ¿Y por qué razón comenzó la lloradera? Bueno, por una sencilla razón. Resulta, resulta, por supuesto, nada más ni nada menos, y esto para obviamente poderles dar a ustedes todo el contexto adecuado, que hace unos días se determinó que el señor Ricardo Salinas Pliego ya no era propietario de un campo de golf ubicado en Huatulco, ajá, que había perdido ya, por supuesto, la potestad legal sobre el mismo. Pues resulta que elementos de la Guardia Nacional tomaron las instalaciones del campo de golf de Tangulunda o Las Parotas en las bahías precisamente de este lugar. A pesar de la oposición de empresarios y ex trabajadores del campo de golf, los elementos federales llegaron a uno de los accesos que mostraba los sellos de clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, impuestos a inicios de semana, una vez que la zona fue declarada área natural protegida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP. Mientras personal del gobierno federal no identificado realizaba una inspección de las instalaciones y oficinas del campo, una patrulla, fue una sola según el video, de la Guardia Nacional, se quedó vigilando el acceso principal. Ahí, en los dos postes que marcan la entrada al estacionamiento, fueron colocadas cintas amarillas para prohibir el paso a cualquier persona. En la zona había decenas de vehículos particulares en los que llegaron los funcionarios federales. Por su parte, el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, reportó en redes sociales el despliegue de los elementos en el campo de golf, donde además reprobó los hechos y los calificó como un acto de represión, un acto en contra de este empresario emblemático del cacicazgo de nuestro país, de este junior heredero de diversas dádivas financieras y, por supuesto, políticas que le permitieron empoderarse en diferentes escenarios y sentirse todopoderoso y, sobre todo, intocable. Un personaje acostumbrado precisamente a llevar a cabo acciones de esta naturaleza, pero que cuando a él se las aplican, entonces sí comienzan las lágrimas de Junior. ¿Ustedes recuerdan cuando tomó el control de ADN de Canal 40 en ese momento? No era ADN 40, era Canal 40, las instalaciones del Chiquihuite, en ese episodio que se llamó el Chiquihuitazo, en donde entró con un grupo de personas encapuchadas, armadas, civiles, por cierto, y desalojaron a los trabajadores que se encontraban ahí de la empresa de Moreno Valle y que algunos les hicieron firmar precisamente que no hayan sido víctimas de ningún tipo de despojo, ni de agresión, ni mucho menos. Que algunos les dijeron retírense y seguramente van a conservar su trabajo, que mientras mucha gente está esperando que iniciara el programa de Ciro Gómez Leiva, apareció Sergio Sarmiento justificando la agresión, justificando el despojo, justificando la barbarie de este hombre que lo impuso por su santa voluntad. Y Sarmiento decía, estamos aplicando la ley. Porque un empresario, un grupo de civiles armados iban a aplicar la ley? ¿Quiénes eran ellos para aplicar la ley? ¿Por qué no llegaron las autoridades correspondientes a llevar a cabo esa medida? Es cierto que ya tenía la ventaja de que el gobierno de Vicente Fox Quesada, cobardemente, se había echado para atrás y le había dado todos los beneficios y todas las libertades para que hiciera lo que quisiera en cualquiera de los rubros en donde estuviera metido Ricardo Salinas Pliego, porque fue durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón que este hombre se empoderó de esta manera, que este hombre vio crecer su fortuna,
a través tanto del banco como de otro tipo de acciones. Y lo describíamos hace algunos días. Fueron los gobiernos panistas los que le permitieron precisamente actitudes de este tamaño, a tal grado que de ese episodio surge el famoso ¿y yo por qué? De Vicente Fox, cuando la prensa lo cuestiona de si no va a mediar en el conflicto entre Azteca y el entonces Canal 40, del señor Javier Moreno Valle. Y entonces Fox contesta, ¿y yo por qué? Bueno, señor Fox, porque usted era el presidente de la República, usted era la autoridad, y sin embargo, lo dejó pasar. Ahí comenzó una larga cadena de despojos, de represiones, de abusos por parte de Salinas Pliego, a quienes después Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le perdonaron millones y millones y millones y millones de pesos en impuestos. Y ahora que se le aplicó la ley, porque insistimos, el señor ya no era dueño de este campo de golf, ya no se le había renovado en ningún sentido la concesión, pues ahora lloriquea junto con su grupo de corifeos, junto con sus empleados, quienes aparecieron en los medios de comunicación quejándose de este acto tiránico, represivo, autoritario, vengativo, rencoroso del dictador llamado Andrés Manuel López Obrador, proveniente de Macuspana. Estoy leyendo, por ejemplo, lo que dijo. Mire, se le explico. Adivinen quién amaneció enojado y mandó a la Guardia Nacional a golpear al pueblo trabajador en Huatulco. ¿En qué momento los golpean? ¿En qué momento los agreden? ¿En qué momento los sobajan, señor Salinas Pliego? Como usted sí hizo con los trabajadores del entonces Canal 40. Contra ellos y sus derechos laborales va la Guardia Nacional a desposeer al sindicato de empleados locales, la represión enviada por la secretaria de Gobernación. Y esto porque Luis Alcalde, fue quien firmó la orden, ¿no? Para que llevara a cabo esta acción. Por eso no se esperó ahí. Le dijo, la niña esta de apellido Alcalde, les voy a recomendar a los trabajadores que contraten a su papá Arturo Alcalde, que es experto en derecho laboral y tiene buenas conexiones para que la regañen. Dese cuenta el nivel de sujeto. Ahora sí que aquí aplica eso de acusarla con su papá. Mexicanos, grábenselo bien. Para los criminales, abrazos. Para los trabajadores, madrazos y balazos. Fue lo que dijo este sujeto. Por supuesto que hay muchos mexicanos y mexicanas que lo van a apoyar y lo están apoyando en X. ¿Por qué razón? Ya no sabemos por qué. Tal vez porque son anti-López Obradoristas, porque son aspiracionistas, porque son mayordomos que se sienten gustosos con su lugar en la sociedad, porque creen o piensan que un sujeto de esta naturaleza es mejor que cualquier gobierno, porque se sienten empáticos hacia este hombre que ha precarizado el salario de sus trabajadores, que ha precarizado sus condiciones laborales, que ha despojado al país de minas, que ha despojado al país de riquezas naturales y que sin embargo para algunos resulta ser el tío Richie. Un personaje que te da una licuadora y la terminas de pagar cuando eres un viejo, si es que alguna vez la terminas de pagar. Y que no es ni para perdonártela, porque si no se la pagas, va y te quita tu sala. Pero cuando te la quite, le vas a aplaudir, porque es el tío Richie. Es el que te regala cosas en su cuenta de X. Es el que le miente a la madre a todos. Es el misógino, es el homofóbico, es el violento, es el que lleva a cabo discursos de odio, con los cuales te identificas. ¿Por qué? Porque estás completamente domesticado. Hace unos días, Héctor Aguilar Camín, al referirse a la gente que votó por López Obrador, hacía referencia de la servidumbre, no recuerdo que el título era servidumbre domesticada, no recuerdo el título. Está basado en un ensayo de un escritor francés, Le Boutier, en donde asegura que no hay tiranos y no hay dictadores, no hay políticos o líderes que sometan a un pueblo, sino que el pueblo se somete a sí mismo por intereses, por costumbres, por tradiciones, por miedos. Pues la realidad es que más bien parece que todas estas personas que apoyan a Ricardo Salinas Pliego de esta forma son los que responden a este perfil.
Son aquellos que siguen bajo ese yugo mediático, bajo esa narrativa tramposa, en torno a un personaje al que, como es de clase alta, como es de dinero, pues entonces hay que aplaudirle absolutamente todo lo que hace o deja de hacer. Y como se lo decía al principio, ¿no? El señor Salinas Pliego ayer puso, cuando empiece la lloradera, avísenme. Bueno, pues ya empezó, porque Villalbazo, otras conductoras y conductores, tanto en sus espacios de televisión como en sus espacios de radio, como en sus redes sociales, se lanzaron directamente con titulares como entra armada la Guardia Nacional somete a los trabajadores, un operativo impresionante de policías armados, entra al campo de golf. Bueno, hasta Broso salió en defensa de Ricardo Salinas Pliego. Pues qué Broso era Cadi del tío Richie también, ¿o cómo? Estoy viendo videos de la forma como entró en este momento la Guardia Nacional a través de un video precisamente que subió Celsin Juárez, reportera, y en donde observamos claramente cómo entraron, ¿no? Yo no veo en ningún momento que hayan sometido a nadie, no hayan agredido a nadie, se apersonaron, por supuesto que van armados, pues son la Guardia Nacional, ¿no? Pero son una cantidad menor de personas, una patrulla como tal. ¿No? Los que llegaron fueron los empleados federales, funcionarios federales, enviados por la Secretaría de Gobernación, por Luisa Alcalde, que tuvo obviamente, que soportar, ¿no? Los señalamientos por parte de este personaje pero tan dañino para el país como es el señor Ricardo Salinas Pliego. Vamos a ver qué es lo que pasa en pues en este conflicto que crece, que va creciendo entre el gobierno federal y este empresario con el cual tuvieron una relación que incluso muchas voces de izquierda cuestionaron la paciencia y tolerancia que le tenía el presidente López Obrador, que de repente cuestionaba con dureza a Julio Astillero, a Ernesto Ledesma cuando lo criticaban, y a La Torre, que se la pasaba insultando a Hugo López Gatell, pues no le decía nada o le decía que era su amigo, o al propio Ricardo Salinas Pliego, que lanzaba diatribas y el presidente mantenía la calma y decía, no, hombre, somos amigos. Ajá. Y que con otras personas era duro López Obrador, y que ahí se le cuestionó, incluso, insisto, provenientes voces de la propia izquierda. Este es un conflicto que ha ido creciendo a tal grado que este Salinas Pliego ha asumido ya el papel de principal financiador y de principal motor empresarial de la campaña de Xóchitl Gálvez, en una abierta confrontación con Andrés Manuel López Obrador. El hermano de Ricardo Salinas Pliego está detrás de la guerra sucia en contra del gobierno de la 4T y en contra de Claudia Sheinbaum, parte del grupo Atlas, ¿no? Como se le conoce. Entonces vamos a ver, vamos a la espera precisamente de un capítulo más de este enfrentamiento entre dos personajes que sin duda alguna representan dos visiones, dos visiones de país muy diferentes y que llegan ya precisamente a un punto culminante de las mismas rumbo al próximo 2 de, 2 de junio. ¿A ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué dicen? Si les gustó este video, por supuesto, los invito a que le den like, a que lo compartan como tal, a que nos dejen sus comentarios, a que nos dejen, por supuesto, su opinión, que para nosotros es sumamente, pero sumamente importante, a que se suscriban al mismo, denle a la campanita, aunque ya saben que los análisis los estamos subiendo a las 11, a las 8:30 y a las 9:30. El fin de semana, pues tenemos otros horarios, ya se los platicaré el día de mañana viernes, ya nos subimos las entrevistas, subimos por supuesto los comentarios, las notas especiales y para empezar a subir también los fragmentos de estas entrevistas por si algunas no las pudieron ver. Pues ahí tiene usted entonces, como siempre un gusto, como siempre un placer y regresamos al ratito para hablar del tema INE Andrés Manuel López Obrador. Volvemos.